La nueva Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México dio inicio hace menos de una semana y el torneo más importante de selecciones arrancó con todo. Ya hubieron menos de 6 partidos y todavía no debutó la selección argentina. Y aún así tenemos que dejar de lado la pelota y hablar de las polémicas que tuvo este mundial que ni siquiera dio más de 10 partidos. Hemos visto muy poco de este mundial que nos ha dado fútbol, polémicas y bueno, cooling break, cosas que al mundo del fútbol nos tiene acostumbrados, cosas que no nos tiene acostumbrados, cambios innecesarios, cambios necesarios. Y Argentina se prepara para disputar sus primeros partidos. Pero hoy tenemos que hablar, como dije en un principio, de las polémicas, porque llevamos menos de una semana y hubieron muchas polémicas de las que tenemos que hablar en torno al Mundial Estados Unidos, México y Canadá. ¿De qué estamos hablando? Primero, antes de arrancar, espero que se puedan suscribir, denle me gusta, comenten, compartan. Y arrancamos con un video donde es polémico lo que tenemos que hablar. Es polémico porque pasó de todo en un mundial que ni siquiera hemos visto más de 10 partidos, como dije. Tenemos que hablar de polémicas que se acumularon hasta un par de días antes del inicio de la Copa del Mundo. Arrancamos por la principal, por la primera, que se abarca hasta meses antes del inicio del torneo más importante a nivel selecciones y al torneo más importante de lo que es el nivel del fútbol. Irán y su cambio de sede y además de su negación en el tema de visa. Todos sabemos el tema de la polémica entre Estados Unidos e Irán. Y esto abarca a nivel extrafutbolístico, fuera del mundo fútbol, algo de lo que nosotros no abarcamos, algo de lo que es innecesario hablar porque ya es de cultura general. Pero la selección de Irán fue obligada a cambiar de sede para su campamento base a Tijuana, Bajo California, ciudad al norte de México, y en la frontera con San Diego, California. Inicialmente su base iba a ser en Tucson, Arizona. La FIFA aprobó el cambio luego de que la selección iraní tuvo problemas y restricciones de visado para acceder a Estados Unidos. Algunos miembros de la delegación sufrieron la negación de sus visas y no acompañarán al combinado asiático. Pese a los esfuerzos de la FIFA, Estados Unidos anunció que Irán solo podría estar en el país los días de partido y regresar de inmediato al campamento base en Tijuana, lo que significaría un mayor desgaste en tema de viajes hacia los jugadores iraníes. Es un nivel extrafutbolístico, la polémica entre Trump y el pueblo iraní. En un principio no sabíamos si Irán iba a estar en la Copa del Mundo, que clasificó legalmente. Hoy en día lo que está pasando en el mundo es tristísimo y más que nos termine invadiendo en el mundo del fútbol. Hablemos de Sudáfrica y la segunda polémica de la que vamos a estar hablando. Sufrió también el tema de las visas, el complicado estado de Estados Unidos contra todos los países a los que no le terminan generando algún beneficio. Estados Unidos es un país que si no le genera beneficio, no me importás. La selección sudafricana también sufrió con la obtención de visas antes de su viaje a Pachuca, Hidalgo, y miembros de la delegación, jugadores y elementos del cuerpo técnico batallaron con la obtención del permiso para necesitar pasar a los partidos de fase de grupos que jugarán en Atlanta, Georgia. Pese a los problemas, toda la delegación las obtuvo al final, pero tuvieron que retrasar un día más su arribo a México, el cual estaba pactado para el pasado 1 de junio, pero se extendió hasta hace el 2 de junio. No fue una estancia muy duradera, no tardaron tanto en volver a estar en México. De hecho, ya jugaron y fracasaron. Jugaron un paupérrimo partido contra México en lo que fue el inicio del campeonato. Pero otra vez Estados Unidos y el tema de los visados atacan a todo tipo de selección y ataca por cualquier inconveniente.
También hubo otro inconveniente en el sentido de un país asiático, un país que podría llegar a generarle un conflicto a Estados Unidos que esté jugando la Copa del Mundo, y estamos hablando de Irak. El jugador de Irak que fue retenido por 7 horas. Otro caso que fue el que estamos en un concreto charlando de Ahmed Hussein, uno de los elementos principales de Irak, quien fue retenido por las autoridades migratorias por 7 horas en el aeropuerto internacional O'Hare. El hecho se dio por un error administrativo debido a la similitud de su nombre con una persona buscada por las autoridades de dicho país. Hussein es un héroe para la selección debido a que anotó el gol con el que el combinado clasificó a la justa mundialista, pero las autoridades estadounidenses lo confundieron. Una vez que terminó la investigación, ingresó sin inconvenientes a territorio estadounidense, y sumamos otra polémica que estamos hablando de que Estados Unidos casi le prohíbe la entrada no solo al héroe iraquí, sino que genera conflictos con cualquier país. Japón también cambió su sede, esta vez no siendo la polémica Estados Unidos, sino el propio México. La selección nipona cambió de sede en 3 ocasiones en su estancia en México, antes de concretar en su campamento base en Nashville, Tennessee. Japón decidió tomar más de una semana de práctica para acoplarse a la ciudad donde tendrán su duelo de fase de grupos, pero no estuvieron tan cómodos como pensaron. Japón entrenaría desde un inicio en el centro de entrenamientos de Tigres, pero la cancha que utilizarían no estaba en las mejores condiciones, por la que se mudaron a la cancha de la Facultad de Medicina de la UAL, Universidad Autónoma de Nueva León. Debido a ese cambio, buscarán una nueva sede. La ganadora fue la cancha de Rayados de Monterrey en el Barrial, pero tampoco estuvo en óptimas condiciones. Una vez que el equipo mexicano ya está en pretemporada, finalmente regresaron a la sede, una vez que la cancha mejoró. Pero bueno, si queremos volver a hablar de Estados Unidos, hablamos de la primera polémica relacionada a una huelga, algo más extrafutbolístico que el tema de Irán. La huelga en Estados Unidos se refiere a el sindicato de trabajadores de SoFi Stadium autorizó una huelga días antes del partido inaugural en el que Estados Unidos goleó a Paraguay. Con 8 partidos por delante del Mundial, la huelga afectaría a una de las sedes más importantes del torneo. El sindicato United Health Local 11 representa a los empleadores del inmueble, sobre todo a los del sector de alimentos y bebidas, que incluye a cocineros, lavaplatos, meseros y bartenders. El principal problema es que los trabajadores, a través del sindicato, pidieron a la FIFA que no permitan el acceso al inmueble de agentes de servicio de inmigrantes y control de aduanas de Estados Unidos a las sedes, pero el mismo no se ha cumplido. Además, piden restricciones en el uso de subcontratistas y que no se permita el uso de inteligencia artificial en el inmueble. Es algo de lo que no puedo opinar porque realmente no termino de entender del todo. Parecieron serpientes en San Diego, en la delegación a cercanías de Suiza. La selección europea está en alerta máxima debido a que tienen su campamento con una amenaza de serpientes. Suiza tiene una base en la Academia Judía de San Diego, pero las montañas y el área natural que rodean la escuela es una zona de reptil. Es una imagen que compartieron tanto el área de vestidores como el gimnasio, donde están rodeados por una área de serpientes, lo mismo que la cancha principal de entrenamientos y la zona de porteros. Una polémica increíble o una planificación maldada a la hora de darle las canchas a Suiza para sus entrenamientos. Una polémica que, bueno, era de esperarse. Estamos hablando de Estados Unidos y los tiroteos. En Kansas, cerca de la concentración de Inglaterra, bueno, hubo un tiroteo. La seguridad es un tema muy serio en el Mundial, pero este sábado se presentó un tiroteo cerca del campamento base de Inglaterra en Kansas, Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, fueron 9 heridos al saldo que dejó este suceso. La policía fue alertada sobre el incidente en el Trotz Avenue, a poca distancia del centro de entrenamientos de Inglaterra y del hotel de la delegación que busca un nuevo título mundial, y que la delegación utilizará todo el orden.
Hasta el momento la selección de Inglaterra no se ha pronunciado al respecto, pese a que el evento fue relativamente cerca de su sede. Más polémicas, hablemos de una polémica, pero bueno, es México. Dueños de palcos y plateas sufren en el estadio de Ciudad de México. Los dueños de los palcos y plateas del Estadio de Ciudad de México siguen sin llegar a un acuerdo con la FIFA y con el grupo Yamani, empresa dueña del estadio, para el uso íntegro de las propiedades del Mundial 2026. Los poseedores de estos bienes acusan que no se han respetado los temas contractuales, que influyen o incluyen el ingreso de alimentos y bebidas para todos los eventos del recinto desde su obtención y hasta por 99 años. La FIFA es quien vende y distribuye los boletos del Mundial, por lo que continúan en prácticas para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Una polémica antes del final, estamos hablando de una de las más grandes, el árbitro somalí, que le negaron la entrada. El árbitro somalí Omar Artan fue rechazado en su entrada a los Estados Unidos para dirigir alguna de los contejos de la Copa del Mundo. El silbante, quien fue dirigido como árbitro del año por la CAF, Confederación Africana de Fútbol, en 2025, no pudo ingresar al país. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una razón por la cual Artan fue regresado al país, pero Somalia es uno de los países en la lista de prohibición de viajes que tiene a Donald Trump y su administración como uno de los más grandes partes que le impiden a seleccionadores o a jugadores. Imagínate si Somalia hubiera clasificado al Mundial, lo iban a pasar a Estados Unidos. La FIFA dio a conocer que se le negó la entrada al silbante, pero de acuerdo con la BBC, un asesor de alto rango del Ministerio de la Juventud y Deporte de Somalia confirmó la denegación de entrada y dijo que Artan viajaba con documentos válidos. Un funcionario de la embajada somalí de Nairobi declaró a la BBC que el pasaporte diplomático de Artan se había expendido específicamente para facilitarle los viajes tras las dificultades que había tenido anteriormente para obtener su visado. Y la última polémica que vamos a estar hablando, y una polémica que abarca casi el inicio del Mundial, estamos hablando de que Inglaterra está a menos de 48 horas de debutar, es el robo que sufrió la delegación inglesa. Según la información publicada por el diario británico Daily Mail, varios paquetes en el material de entrenamientos desaparecieron entre la salida desde Westphal Bridge y la llegada a Saucer Village de Kansas City, donde Inglaterra se instalará durante la fase de grupos. Entre los objetos sustraídos figuran las botas de Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon, así como los balones oficiales y dispositivos de análisis de alto rendimiento, además del material técnico de uso diario. La delegación inglesa detectó la falta de equipamiento apenas arribó a la sede. Algunos jugadores solo llevaban las botas que calzaban durante el traslado, mientras que el resto del calzado hecho a medida para la competición no llegó a su destino. Además, se reportó la desaparición de buena parte de los balones de entrenamiento. Según algunas versiones, solo quedó uno disponible para las prácticas tras el robo. El robo afecta directamente a la preparación del plantel, y fuentes de la Federación Inglesa explicaron que el material sustraído es clave para la rutina diaria de los jugadores, para la planificación táctica del cuerpo técnico, y la pérdida de los dispositivos de análisis y pizarras tácticas representan un desafío adicional para el entrenador Tuchel y su staff, que deben reorganizar el trabajo a contrarreloj antes del debut ante Croacia previsto para el miércoles en Dallas. Esto es una polémica increíble, y al no saber de dónde y cómo le robaron a una delegación tan importante como la inglesa, es una pregunta que nos va a dejar pensando a todos. Así que, sí, el Mundial no tiene ni 10 partidos y nos dejó más de 10 polémicas casi 10 polémicas las que nos hace vivir este Mundial, que por ahora nos está trayendo un poco desde el nivel fútbol, criticado desde las nuevas implementaciones. Las mismas polémicas irán creciendo a lo largo del Mundial, a lo largo de lo que se vayan disputando los partidos correspondientes a un Mundial que lamentablemente desde su inicio sabíamos que iba a tener más de una polémica, y que ojalá no afecte al nivel futbolístico y al espectáculo que tanto queremos ver. Gracias por ver hasta el final, denle me gusta, comenten, compartan, y agradezco por todo su apoyo en este canal hermoso.
Chau.